Filipenses capítulo 2, gracias Jesús. En este capítulo vamos a encontrar nosotros lo que se conoce como la doctrina de la kenosis, con K, kenosis. Es una palabra griega y lo que significa cuando tú la traduces al español es el autodespojo. O sea, está diciendo, para aplatanarlo más, que Cristo se despojó de sus vestimentas reales, de rey del universo, de su rango, de autoridad, de brillo, como no hay otro, porque de esa manera era la forma que desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu en su plan de redención lo habían determinado con el propósito de que los hombres seamos alcanzados para salvación. No para todos los hombres, sino para todos los que creen. Porque siempre ha existido ese error. Cristo murió para salvarlos a todos. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, probablemente el versículo más conocido de la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dio a su Hijo unigénito, pero ahí hay una condicionante, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo que todo aquel que en Él no cree, entonces sí se va a perder o se puede perder. Por eso dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no es el deseo de Dios. Pero el que rehúsa creer en Cristo se autocondena. Él mismo está cerrando la puerta y la posibilidad de su salvación. Por eso el Señor nos hizo seres racionales, inteligentes, capaces de tomar decisiones conforme a lo que nosotros creemos que nos conviene. Entonces yo no creo que haya algo que le convenga más a un hombre que ser hijo de Dios. A una mujer que sea Dios su Padre. Creo que el mayor galardón, premio que uno puede tener es ser un hijo de Dios. Entonces, en el capítulo 2, vamos a estar leyendo y vamos a usar muchos versículos hoy, hermanos. Si trajeron con qué anotar, también anotaremos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y vamos a ponerlo en la pantalla, porque vamos a leer todo, hermano. Vamos a leer del 1 hasta el 10. Filipenses 2, del 1 hasta el 10. Gloria a Dios. Leamos todos al unísono, hermano. La palabra vamos a leerla hoy todos. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta que el Señor bendiga su palabra, pueden sentarse. El apóstol Pablo es el autor de los Filipenses y le está hablando a una iglesia que es madura en el amor. Filipense es una de las iglesias que conocía más el don de dar. Y es que verdaderamente el que ama también da. Cuando una persona no da cariño, no da tiempo, no le da atención, hay que ver si realmente esa persona le ama. Porque el que ama siempre está dispuesto a dar. Siempre está dispuesto a dar. Amar es dar. El Señor nos amó y dio a su Hijo. El primer punto que encontramos para estudiar, mi hermano, es la consolación en Cristo. ¿Cómo así? La consolación también puede traducirse como el ánimo. O sea, debemos tener nosotros este mismo ánimo, esta misma percepción, este mismo criterio en lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Y este ánimo se deriva de la palabra griega que significa ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y exhortar. Es, hermano, como cuando usted va a una funeraria, que alguien ha fallecido, un familiar querido, cercano, y usted se acerca a esa persona con un corazón quebrantado por el dolor del otro. Y verdaderamente que yo dudo que una gente en una funeraria esté riéndose. No es lo que siente en su corazón en ese momento, ni es el ambiente para eso. Entonces, más o menos ese es el sentir del apóstol, que hay ese sentir que hubo en Cristo, que Él verdaderamente lo sintió por nosotros, que estábamos sin esperanza, estábamos perdidos y no teníamos posibilidad. Por eso Él empieza hablándole a ellos en este tema que el título es la humillación y exaltación de Cristo, que si hay alguna consolación. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos necesitado ser consolados? Si es que nosotros siempre tenemos dificultades, a veces tú no se lo dices a los demás porque te da vergüenza. Tienes necesidades, pero te da apuro como que lo sepan, pero no significa que no lo tienes. Sin embargo, lo que el apóstol está mandando a la iglesia de Filipenses, y que en esta mañana de alguna manera nos exhorta a nosotros, que nuestro consuelo en medio de nuestras dificultades, de nuestras pruebas, luchas, dolores, enfermedades, miedos, temores, que de todo eso está cargada la vida, podemos confiarlo en Jesucristo. Podemos ir ante Él con toda confianza. Por dos razones. Primero, Él lo conoce, Él lo sabe. Y en segundo lugar, a Él le importamos. El dolor nuestro a Él le duele. Porque Él nos ama. Y cuando al que tú amas le pasa algo, tú no te sientes bien. Y el amor de Cristo es el amor más grande que puede existir. Por lo tanto, podemos decir que hay consolación en medio del tormento de nuestras vidas. Hay consolación en Cristo. Usted lo cree, no sé, usted lo ha experimentado, no sé, pero yo le digo en esta mañana que puede ir a Cristo en medio de su problema, en medio de su necesidad.
que Cristo está esperando. Está interesado en ayudarnos a resolver la situación. Que Él no tiene límites. Él puede resolver cualquier necesidad. Él es el Dios Todopoderoso. Y más que todo eso, Él tiene el interés genuino en ayudarnos. Debemos probar eso. Porque en Cristo hay un consuelo de amor. Es como lo expresa el apóstol Pablo en la parte B del versículo 1 de Filipenses 2. Cristo es un consuelo de amor. Y por eso nos manda a que nosotros nos consolemos los unos a los otros en medio de los problemas. Dice, si alguna comunión del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es quien nos une. Y si somos uno aquí, es porque estamos en un mismo espíritu. Entonces, es lo que se estila y es lo que se espera en la iglesia, que el Espíritu de Dios sea que nos unifique en el conocimiento, en el amor, en la verdad, en el gozo, en la libertad que es en Cristo Jesús. Y en ese sentido, entonces, en el tercer lugar, Pablo dice en el 2, que entonces que completen su gozo. Pero aquí hay una manera muy peculiar y particular de completar el gozo del Señor en nuestras vidas. Oye lo que pide el apóstol y lo que es necesario hoy en nuestras congregaciones. Sintiendo lo mismo. Usted dirá, pastor, pero que eso no es posible, que todo el mundo aquí sienta lo mismo, porque cada quien tiene una vida individual, situaciones individuales, tiene problemas diferentes. Sin embargo, lo que él está diciendo es que nosotros en Cristo todos debemos sentir una misma cosa. Y esa cosa que nos une es nuestro amor y nuestra devoción al Señor. Es nuestra reverencia a Él. Y es nuestra obediencia al Señor. Todos debemos por igual estar unidos en obediencia al Señor y a su palabra. Y fíjese cómo él lo sigue diciendo, teniendo el mismo amor. Hermano, Jesucristo dice en su palabra, si me amáis, guardad mi mandamiento. Él dice en su palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él dice en su palabra, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Es que el sello distintivo del creyente en Cristo es el hecho evidente de que el amor de Dios reina, gobierna, mora, vive en nuestras vidas. Es muy difícil creer que yo pueda amar a Dios y odiar a mi hermano. Una fuente no da agua dulce y salada simultáneamente. Entonces, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Qué ustedes entienden por el término unánimes? Un solo ánimo. O sea que no puede haber alguien así encogidito y otro aquí cantando y adorando. O sea, aquí estamos todos gozándonos la presencia del Señor, porque nuestro ánimo es un ánimo de gozo, de alegría, de libertad en Cristo Jesús. Y verdaderamente hay algunas personas que su personalidad es ser un poco callada, taciturna, pero aún esas personas en el momento de estar unidos en el fuego y el gozo y la alegría de la adoración a Dios, debemos estar en ese mismo ánimo. Amén, porque nosotros, el culto es una fiesta de alegría, el culto es una fiesta de regocijo, este culto es una fiesta de esperanza, porque es que nosotros en Cristo tenemos una esperanza viva.
¿Cómo la podemos nosotros contactar? Bueno, porque Cristo no está muerto, Él está vivo, Él resucitó y nos ha dado la esperanza de que los que creemos en Él y vivimos para Él, resucitaremos con Él. Entonces, cualquier cosa menos no puede estar triste el corazón que tenga a Cristo. Unánimes en ese mismo sentir de gozo, de alegría y de paz. ¿Cómo lo identifica el apóstol? De entrañable misericordia. Y este término sí que llama la atención, porque la palabra entrañable aquí viene de entrañas. Las entrañas son los órganos internos nuestros, mi páncreas y mi vesícula y mi hígado, mis pulmones son mis entrañas. Es lo que hay dentro de mí. Y así debe ser, dice, la misericordia. Entrañable, o lo que quiere decir es que eso es de adentro, mi hermanos. Que no es algo superficial para mantener las apariencias y las formas. Y cuando eso es así, hasta se siente lo que sale de adentro. Y cuando es superficial solamente, también se siente. Y sabemos que es protocolar. Ahora, ¿cómo el Señor quiere que sea entrañable? Que sea de adentro que me sale. Ese amor, ese gozo, pero esa consideración, ese respeto a mi hermano, ese abrazo verdadero que se contagia porque se siente que viene de un corazón que ama, que agradece a Dios y que respeta y valora al hermano. Esa es la hermandad que el apóstol Pablo está hablando, porque eso fue lo que Cristo nos enseñó. Y hacemos énfasis en esto, hermano, porque se ha ido perdiendo. Y el poder de la iglesia está en la unidad, de que somos el cuerpo de Cristo. Es esa unidad en Cristo que nos hace grande. Y es esa unidad en Cristo que va a convencer al mundo donde no hay amor para que quieran venir a la iglesia, porque la iglesia es diferente. Gloria a Dios. Ahora Pablo quiere que todos en Filipos sientan la misma cosa, como nosotros queremos hoy, que todos en el redil sintamos lo mismo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo ánimo, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí vamos bien. Y entonces ahí pasamos al 3, donde nos dice cuáles son las cosas que impiden que podamos tener el mismo amor, el mismo ánimo y estar unidos. Por eso dice que no se haga así a partir del 3. Y es una enseñanza para que nosotros hoy la observemos y la pongamos por práctica. Dice, nada hagáis por contienda. ¿Qué es eso, hermano? Hermano, hay cosas que usted quiere hacer, pero el hermano no le va a gustar. Mira, si hace eso así, fulano se va a enojar, porque él ni siquiera lo va a entender. Él va a creer que es por esto o por aquello, aunque esa no sea tu intención. Pero si lo hace va a haber un problema. Se da con frecuencia. Y Pablo está enfatizando esto, que nada hagamos para contender, ni para desagradar al otro. Por amor a otro yo no lo voy a hacer para que él no se sienta mal. Porque él no lo entiende. Tal vez es como yo digo, pero él lo malinterpreta y eso va a traer discordia entre mi hermano y yo quiero mantener la paz. Nada hagáis por contienda. Otra característica, como la gente a veces actúa, nada hagáis por vanagloria. No, fulano se compró esto, ahora yo voy a hacer un préstamo porque yo también lo tengo que tener. Hermano, el Señor a cada quien da conforme a la medida del don de fe, a cada quien da conforme a su esfuerzo y su sacrificio, y el Señor es quien reparte conforme a su voluntad. Déjese de eso. Seamos conformes con lo que tenemos ahora. Contentos, dice la Biblia, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Entonces, esos son elementos que debemos entender. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Y esto es importante, según este versículo. Entonces, más que por vanagloria o para contender con los hermanos, el apóstol aquí está exhortando y el Señor nos está hablando hoy y nos dice que lo hagamos con humildad. Hermanos, a veces la humildad es mal interpretada. Cuando una gente es humilde, algunos creen que es un tonto. Cuando una gente es muy humilde, no lo valoran porque eso es fulano. Cuando una gente es humilde, algunos entienden que es humilde porque no tiene dinero. Eres muy humilde, ¿de qué clase muy humilde? No, eso no es humilde, hermano. Nadie es más humilde que Cristo y nadie es más rico que Cristo. El dueño del universo, hermano, y el que se humilló hasta lo sumo. Entonces no es igual humildad y pobreza. Hay gente que no tiene nada, pero tiene mucho orgullo. Ahora, el apóstol está diciendo que nada lo hagamos para contender ni para vanagloriarnos, sino que nosotros los cristianos debemos vivir en humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es un estilo de vida. La humildad es un carácter diferente. La humildad es aquella persona que no se siente ser importante, aunque realmente lo sea. Hay gente que son gente importante intelectualmente, económicamente, y usted ve su porte y usted dice, pero hermano, la humildad es algo bello que nosotros como cristianos debemos practicar, porque Cristo es el mayor ejemplo de humildad y Cristo nos pide que seamos imitadores de Él. Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con humildad para glorificar a Dios. En el momento que sea necesario, si hay que reconocerte algo o alguien te lo va a reconocer, porque el sol no se tapa con un dedo, olvídese. Pero en cuanto a nosotros, humildemente, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y fíjese en qué consiste esta humildad. Incluso el apóstol dice que nosotros consideremos a los otros como superiores a nosotros mismos. O sea, dígale usted, porque usted entiende que esa persona tiene su mérito, es importante, es hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad propia que Dios le ha dado a todo ser. Nunca ultrajar, ni menospreciar, ni mal hablar, ni enorgullecerme sobre otro, porque ese no es el carácter de Jesucristo. Jesucristo vino y se humilló y vivió para servir, para dar y para morir incluso a favor de nosotros. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo se sentirá el empleado suyo, que es su subordinado, su subalterno, cuando usted le diga a usted y le hable con ese respeto, cuando usted es el jefe? Hermano, te lo va a impactar necesariamente. Hermano, cuando andamos haciendo la voluntad de Cristo, nosotros vamos a impactar a los demás. Cristo impactó al mundo porque Él vivió diferente. Porque Él vivió diferente. Ahora, hay un mal de toda la humanidad, que es un mal que viene desde la caída. Y es un mal que se caracteriza porque el hombre caído se hizo orgulloso, egocéntrico y egoísta. Hermanos, dentro de todas las deformidades que el pecado creó en el hombre, esas tres salen de una manera sobresaliente, valga la redundancia. Y por eso el apóstol Pablo le habla aquí a los filipenses en el 4, que no actúen ni vivan de esa manera. Oiga lo que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio.
Yo no sé, yo quiero lo mío, a mí me importa lo mío. No, pero yo no le voy a dar lo mío a nadie. Lo mío es lo mío, de lo mío. Eso no es el sentir cristiano. Oiga lo que dice claramente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Generalmente uno cuida lo que es de uno y me importa lo que es mío. Eso no es justicia, hermano. Eso no es justicia, eso es injusticia, porque la justicia es imparcial y es para todos. No debe ser así. No debe ser así, hermano. En Cristo no debe ser así. Es lo mío y es lo tuyo, es lo de todos. Porque Cristo no pensó en él. Cristo incluso dejó de pensar en él y de valorarse él, que tiene un valor intrínseco muy alto. Cristo renunció a su propio valor para valorarlo a nosotros. Cristo es el Hijo de Dios, santo y perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el apóstol está exhortando a los filipenses y nosotros hoy exhortamos a la iglesia a que, como sucedió en ese tiempo, eso necesitamos ahora, porque la palabra es una palabra de carácter eterno. Ella tiene aplicación ayer y aplicación hoy, y fue efectiva ayer y es efectiva para nuestras necesidades hoy. Por eso dice el apóstol en el 5, entonces, que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? ¿Qué sintió Cristo y qué Él quiere que Iglesia de Cristo también sienta igual? El cual, siendo en forma de Dios, hermanos, ¿usted sabe lo que es Dios? Nosotros no podemos saber lo que es Dios, se lo digo con toda honestidad. Nosotros no podemos cuantificar la grandeza de Dios, ni entender la profundidad de Dios. La plenitud y la anchura y la extensión de Dios no está dado ni revelado a mente humana. Sin embargo, eso es Cristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor, Él es Dios. Sin embargo, ese fue lo que sintió, el cual, siendo también en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Hermano, Él renunció, Él despreció su realeza, su poder, su sublimidad, su autoridad, su eternidad, su poder, su sabiduría, su gracia, su riqueza. Jesucristo ha renunciado a cosas grandes simplemente por amor a nosotros, por valorarnos a nosotros, que en verdad teníamos muy poco valor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué hace Cristo en ese mismo contexto? 7, sino que se despojó. Y esa es la doctrina que le hablaba de la kenosis, o el autodespojo de Cristo. Cristo renunció a su posición de realeza universal. Él se quitó su corona, sus vestiduras reales, se despojó a sí mismo y entonces se vistió con ropa de esclavo. Hermanos, estamos diciendo que la vida cristiana al nivel y al estilo de Cristo es una vida de renuncia. Es una vida donde yo soy degradado. No por fuerza, porque así no funciona. Por amor hacia los demás. Porque Cristo todo lo hizo por amor hacia nosotros. Porque ¿qué podemos nosotros darle? ¿Con qué podemos pagarle? ¿Qué tenemos de valor, de importancia que Él, el dueño de todo, no posea? Si lo hizo, simplemente lo hizo por amor.
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo. Él fue al extremo, de lo más alto hasta lo más bajo. Porque cuando vemos los esclavos de los tiempos de Cristo, habían tres categorías de esclavos. Habían esclavos que eran los mayordomos, que tenían las llaves y administraban la casa. Habían esclavos que eran los que servían las mesas y organizaban. Y en los tiempos bíblicos habían esclavos que eran los que lavaban los pies. Porque eran lugares polvorientos, desérticos, y cuando la gente llegaba a las casas, entonces habían hombres con una cubeta o un lebrillo, una toalla, y le lavaban los pies a la visita. Y cuando Cristo se brindó la toalla y le lavó los pies a los discípulos, Él demostró con hechos que esa era su posición a la que Él había venido. Cristo se humilló a ser un siervo de tercera categoría, renunciando a ser el rey y señor del universo, para servir en las condiciones más extremas y vergonzosas para los hombres, de tal manera que nosotros, que no teníamos ningún derecho ni ninguna libertad, con su vida, con su obra, Él nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y nos ha dado la libertad de andar en una vida nueva y una esperanza eterna de salvación a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Entonces podemos decir que el papel de Cristo es central, es esencial, es protagónico en la vida del creyente. Es que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Él es verdaderamente la imagen del Dios invisible, como dice, y nosotros en Él, en Cristo, estamos completos. Y Cristo, dice ese mismo texto, es la cabeza de todo principado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué sigue haciendo el Señor, estando ya en esta condición de despojo y de humillación? Entonces dice que se humilló a sí mismo. ¿Cómo así? O por imagínense, si Él es el Rey del universo y voluntariamente, espontáneamente, solo por amor a nosotros, Él decide dejar esa posición tan encumbrada para adoptar esta posición tan vil y baja. Eso es una humillación. Pero a Él nadie lo obligó. Por amor. Él lo hizo a sí mismo, fue por sí mismo. Es que esa es la grandeza, hermanos. Se humilló a sí mismo, renunció, hermano. No le importó. Y es que nadie da tanto por tan poco. Y es que nadie está dispuesto a sacrificarse tanto, sobre todo por alguien que no lo merece. Y esa es la grandeza de Cristo. Pero aquí hay otro componente esencial, que esa humillación y esa obediencia es porque también decidió obedecer y agradar en todo al Padre. Recordemos que la salvación es del Padre. Jesucristo en la oración intercesoria de Juan 17 le dice: Padre, a los que tú me diste en el mundo ninguno se perdió, sino el hijo de salvación, de perdición, perdón. Padre, y ahora yo no estoy con ellos porque yo voy a ti, Padre. Yo no te pido, ¿verdad?, que los saque del mundo, sino que los libre del mal. En el mundo están. Tú me los diste, tuyos son. Yo no te ruego por el mundo, sino por los que tú me diste del mundo. La iglesia salió del mundo para Cristo
Pero el Padre es quien le dio a Jesucristo la lista de los que son salvos. Y Cristo murió por los que han de ser salvos. Y los que son salvos van a permanecer firmes en Cristo hasta el final de su vida. Ahora Cristo ha muerto por voluntad propia porque Él podía decirle que no al Padre. Todavía hasta el final, recordemos, en el Getsemaní, que la gente entiende que el sufrimiento de Cristo fue la cruz. No es cierto. Desde la eternidad Él sabía que iba a ser crucificado y mentalmente estaba preparado. El sufrimiento de Cristo es estar separado del Padre, porque nunca jamás desde la eternidad más remota había estado separado del Padre, porque son uno. Y por el pecado del hombre el Padre iba a separarse de Cristo, y eso era lo que más le mortificaba, estar lejos de su Padre. Y por eso fue que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dice ahí mismo, seguido a continuación: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero vivir para hacer mi voluntad, yo quiero vivir para agradarte, Padre. La iglesia hoy no puede querer vivir para hacer nuestra propia voluntad, que es adversa, es contraria a la voluntad de Dios. No podemos agradar a Dios andando en nuestra voluntad. Vamos a agradar a Dios como le agradó a Cristo cuando vivamos para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, nuestra santificación, que nos apartemos de pecado. ¿Cuál es pecado? Hermanos, los pecados no los podemos categorizar como pecado grande o pequeño. Hermanos, pecado es pecado. El pastor decía ayer que para el dominicano la mentira no es pecado. Hermano, pero la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Entonces Cristo obedeció al Padre, iglesia, hasta la muerte. Hermano, y no fue una muerte bonita. Cuando la Biblia hace énfasis hasta la muerte y enfatiza y muerte de cruz, esa connotación dice que es una muerte muy mala. La cruz era un castigo tan fuerte que habían algunos crucificados que duraban hasta 3 días sufriendo ahí sin morirse, porque no podían respirar bien por la posición que tenían y no podían soportar por el dolor de los clavos. Y siempre también era el sol, dándole el sol. Y esa muerte fue a la que Cristo fue sometido, a la muerte más violenta, más cruel, más dolorosa. Por eso, muerte y muerte de cruz. Ahora bien, hasta aquí va todo perfecto. Cristo ha asumido, ha venido, ha obedecido al Padre, se ha vuelto un siervo, el siervo fiel y obediente. Se ha hecho semejante a los hombres, aunque Él es Dios eterno. Ha vivido en la condición de hombre, teniendo necesidades humanas, como hambre, sed, desprecio, porque lo despreciaron. Se ha humillado, hermano, hasta el extremo de volverse como un esclavo. Se ha humillado a sí mismo cuando Él renuncia a su posición privilegiada. Todo lo ha hecho por una obediencia incondicional a la voluntad de su Padre. Y esa obediencia lo ha llevado hasta la muerte. Y a la muerte más extrema y malvada, la muerte de cruz. Ahora, eso trajo una consecuencia de dimensiones aún mayores que las dimensiones negativas.
Hermano, es que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Es que el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es que el Señor nos manda a ser probado en todo, como fue probado Cristo, pero que vivamos sin pecado. Es que no podemos agradar a Dios si no vivimos una vida conforme a lo que a Él le gusta, a lo que Él pide, a lo que Él manda. Por eso está escrita su voluntad. Es que la iglesia no puede brillar y vivir como Cristo y andar como Cristo cuando tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. Es que el mundo ya no es nuestro hogar. En el mundo somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. Y es que mientras estemos en esta carne vamos a tener que luchar contra nuestro deseo, contra nuestra pasión, contra las ofertas del mundo. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La gloria de Dios. Y ahora Cristo ya hizo su parte, la más dura, la más difícil, diría cualquiera, ya hizo el trabajo sucio, lo que nadie quiere. Y ahora eso trae una consecuencia. Versículo 9. Por esa razón, por ese sacrificio, por esa obediencia, por ese sometimiento incondicional a la voluntad del Padre, ahora dice que el Padre lo ha exaltado. Es como si lo hubieran ascendido en el rango. Ahora es más alto su nombre. Ahora es más grande su autoridad. Ahora es más grande su poder. Hermano, si usted quiere ser exaltado por el Padre y por el Hijo, vivamos una vida agradable a Él, en obediencia a Él. Porque Él honra a los que le honran. Jesucristo lo honró al Padre con su obediencia extrema. Y el Padre lo ha honrado levantándolo de los muertos con una autoridad increíble y exaltándolo hasta lo sumo. Y ahora le está dando un nuevo nombre, un nombre de autoridad universal. Gloria a Dios. Aleluya. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, no hay un nombre en el universo más grande que el nombre de Cristo. Yo quiero que lo pongan en la pantalla para que los hermanos lean la palabra. Hay que oírla y leerla para aprenderla. Filipenses 2, 9, del 8 en adelante. Por lo cual Dios también lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo, se le dio el rango más grande. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, y esa es la posición de Cristo ahora. Por eso usted puede pedir en el nombre de Jesús con confianza, con seguridad y con autoridad. Porque ese nombre es un nombre que tiene poder, es un nombre que tiene influencia, influyente. Con confianza y con seguridad. Pero hay algo más, hermano, a partir del 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, es que al nombre de Cristo toda rodilla se doblará. Cuando Jesucristo cruzó el mar de Galilea y llegó a la región de los Gadarenos, el endemoniado gadareno que había allí, ¿recuerdan? El terror de la comunidad, que nadie podía acercársele. Cuando alcanzó a Cristo, vino corriendo y se la arrodilló. Hermano, la autoridad de Cristo es real. La autoridad de Cristo no es solamente en el cielo. Jesucristo reina y gobierna en la tierra. De Él es el poder y la gloria. Y Él también gobierna en el infierno. Y no hay lugar donde Él no sea el Señor. Responderé, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hermano. Allí en los cielos solamente no se dobla la rodilla a Cristo, el Padre y el Espíritu, porque son Dios, Trino, son la misma categoría. Pero después todo el mundo tiene que doblar la rodilla a Cristo. Toda rodilla se doblará. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Y digo debajo de la tierra porque sabemos que en el inframundo, debajo de la tierra, se sabe que está el infierno. Entonces debajo de la tierra también se humillan ante Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y hermano, dice al final en el 11, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano, no sé cuándo será y no sé cómo se harán los ateos, los agnósticos, los escépticos, los que dicen que no hay Dios, porque la Biblia dice que toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Hermano, nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Nosotros creemos que Él es nuestro Salvador. Nosotros creemos que en Él hay esperanza de vida. Y nosotros como iglesia estamos completos en Cristo. Yo no sé, hermano, cuál es tu necesidad. Ni sé cuál es tu prioridad. Ni sé si hay duda en tu corazón. Pero yo quiero decirte que en Cristo estamos completos. En Cristo nada nos falta. Yo quiero que sepamos que Cristo ha vencido con poder. Yo quiero que la iglesia entienda que Cristo venció al pecado. Que Cristo venció a la muerte cuando resucitó. Que Cristo venció al diablo públicamente en la cruz del Calvario. Y que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Pero hay algo que hacer. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, todavía tú no eres de Cristo. Tú tienes que invitarlo a que Él entre a tu corazón, transforme tu vida. Y eso solo lo puedes hacer tú. Pero por otro lado, hermano, si estamos en Cristo, esto demanda que seamos nuevas criaturas. No es posible que estemos en Cristo y estemos en el mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas para los que están en Cristo Jesús. Revisemos nuestras vidas. Puede ser que hayan vestigios, rasgos de la vida antigua porque todavía estamos en la carne. Pero lo que debemos hacer es identificarlos y apartarnos de ellos, porque ahora nosotros no somos del mundo, ahora nosotros somos de Cristo. Como Cristo venció, los que confían en Cristo también vencerán. Venció a la muerte, venció al pecado, venció a la cruz, venció al diablo y resucitó. Está a la diestra del Padre, con poder y con autoridad. Intercede por nosotros, con gemidos indecibles, el Espíritu Santo y el Hijo también intercediendo como gran sumo sacerdote a favor de nosotros, porque todavía nos sigue amando y nos amará hasta el final. Por eso pide y quiere que también nosotros nos amemos. Jesús fue el nombre que se le dio en su nacimiento, en Mateo 1:21. No su nombre nuevo. El nombre apropiado para Jesús en el sentido pleno desde la exaltación ha sido el Señor. O sea, que nadie más es el Señor. Jesús es el Salvador. Pero ahora, después que Él resucitó vencedor, Él es también el Señor. La pregunta es, iglesia, ¿Él es tu Señor?
Es necesario que tú lo identifiques como mi Señor. Y si es mi Señor, es el que me gobierna. Y es para quien yo vivo. Hermanos, Él es el Señor. Sin duda, Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ahora la pregunta es, ¿Jesucristo es mi Señor? Él tiene que ser también mi Señor. Porque Él es quien debe gobernar mi vida. Si verdaderamente yo soy una nueva criatura, un hijo del Padre, rescatado por la obra redentora del Hijo, y que tiene esperanza de vida eterna para siempre con Dios. El Señor nos bendiga grandemente y nos ayude a estar bien claro de lo que somos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. Ella es verdadera, ella es viva y ella es eficaz. Señor, nosotros la hemos expresado con seguridad de que tú eres el Señor, de que tú eres nuestro Señor. Bendice hoy a la iglesia del Retiro. Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti y ayúdanos a vivir en entera integridad, en amor a ti y hacia los hermanos, en unidad contigo y entendiendo, Padre, que así como tú renunciaste a todo para salvarnos, nosotros debemos renunciar a lo que no te agrada para poder vivir una vida agradable a ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.